Adelante, diputada Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Iniciamos? Sí, diputada, por favor. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, seguir acompañándonos aquí en estas mesas de trabajo que estamos realizando, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Igualdad de Género. Bienvenidos a la segunda mesa, a la mesa 2, en donde hablaremos de las agendas de derechos humanos y políticas de cuidado. Tenemos aquí a grandes ponentes, tenemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tenemos también a la Red de Cuidados de México, tenemos también a integrantes de las constituyentes de la Ciudad de México feministas y tenemos también a personas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, dándoles las gracias primeramente por su atención y pues bueno, iniciaremos ya esta mesa 2 de la mesa precisamente de este tema de cuidados y vamos a presentar pues a las ponentes y dándoles las gracias de antemano por seguirnos, dándoles las gracias de antemano a todas las ponentes que nos hacen el favor de acompañarnos. Yo soy Paola González, soy diputada federal y estaré a cargo de moderar esta mesa. Vamos a presentar a cada una de ellas un poco de su semblanza y vamos a darles la palabra por 10 minutos a cada una de ellas. Primero que nada, tenemos a nuestra primer ponente, que es Nacheli Ramírez Hernández, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ella es especialista en investigación educativa y en el ejercicio de la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en planeación y otro en gobierno local, seguridad y justicia en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía de Colombia. Es coordinadora general de Ribiquí Intervención Social, integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Es miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, y participó en el diseño de instrumentación y operación de programas y estudios de los ámbitos de indicadores de infancia, formación de profesores, promoción social, formación de capacitadores, organización y participación social, desarrollo comunitario, fortalecimiento municipal, programas sociales, desarrollo rural, equidad y género, microfinanciamiento, desarrollo sostenible, población infantil migrante y derechos de la infancia. Actualmente, bueno, pues tiene una amplia, está en la red de consultoras de CIPAC y tiene una amplia participación en organizaciones de la sociedad civil, en estudios legislativos y académicos, siempre en promoción y defensa de los derechos humanos, destacando de manera importante los derechos de niñas, niños y adolescentes. A continuación le voy a ceder el uso de la palabra hasta por 10 minutos a Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias, diputada Paola, y pues iniciando, muy buenas tardes a todos, todas y todes, agradeciendo a los diputados y las diputadas el haberme convocado a estas audiencias. Saludo especialmente a Ernesto Palacios, a Leida, a Wendy, a Marta Tagle, quien aparte de ser diputados son compañeros de trabajo de hace mucho tiempo. Quisiera iniciar primero con una reflexión que han hecho básicamente todos los que me han antecedido en la palabra, incluyendo en la inauguración. Tiene que ver con la relevancia de esta discusión exactamente en el contexto que estamos hoy viviendo alrededor de la pandemia del COVID. Las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia COVID-19 generadas por la Organización de las Naciones Unidas llama la atención para que se adopten medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres, vinculándolos especialmente en las cargas desiguales en el cuidado, la crianza y las labores domésticas. Cuestión que ya ha sido referida con anterioridad. Incluso la Comisión Interamericana en la resolución 1/20 del mes de abril, que también se genera alrededor de los tiempos que estamos viviendo, se refiere a esta desproporción en las cargas como una crisis de cuidados, tanto
fuera como dentro de los hogares, y ya anteriormente la Alicia García lo hizo mención a ello. Hoy estamos ante una crisis de cuidados también, pensando que quienes cuidan a personas sospechosas o personas que tienen COVID son en su mayoría personal de salud que es femenino. Situación que conlleva e impacta y tiene un impacto diferenciado sobre la salud de las mujeres y que las pone en mayor riesgo. Entonces, estamos hablando ya de que el contexto nos hable de una crisis de cuidados que naturalmente está derivada no nada más de lo que es la pandemia, sino lo que la pandemia emerge. Es decir, visibiliza no a los grupos, visibiliza las condiciones en las que estamos, y entonces visibiliza las desigualdades en derechos, y creo que de ahí la pertinencia de estar aquí en esta audiencia y además en el análisis que nos están convocando. Yo enfocaré mi participación en 3 elementos. El primero es sobre la iniciativa que nos hicieron llegar y la que se está discutiendo. La segunda es algunos elementos sobre qué está pasando en la Ciudad de México, que de hecho, como ustedes saben, pues tenemos un diseño constitucional y normativo que aún no hemos concretado, pero que pues bueno, contiene elementos de avanzada, y pues creo que de ahí podemos derivar de algunas lecciones de qué está pasando. Y lo último, algunos elementos sobre qué es lo que tendría que derivar de esta reforma constitucional. Las observaciones que haré, pues están básicamente basadas en un enfoque de derechos humanos guiado en un marco normativo convencional y las respectivas observaciones generales de básicamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer y de la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad. Y empezaré con lo primero. Con relación a la iniciativa, para adicionar un párrafo en el artículo 4 constitucional, observamos 4 cuestiones principalmente. Es pertinente adicionar en el párrafo propuesto que la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados deberá de establecer los medios de garantía para la satisfacción del derecho al cuidado, de modo que se fije como estándar ese contenido mínimo y no simplemente sea de facto una ley orgánica que establezca el espacio de toma de decisiones para los cuidados en el país y la coordinación interinstitucional, sino el mecanismo de efectividad y ejercicio del derecho al cuidado en todas sus modalidades. Lo anterior es importante, dado que al ser ley general, representa el estándar de armonización en función de la cual se elaborarán las leyes locales, y así se favorece para la ciudadanía el ejercicio del derecho. Lo siguiente es que se sugiere sustituir el concepto de persona adulta mayor por la propuesta de redacción del artículo 4, tal como lo establece la Convención Interamericana sobre el Protocolo de los Derechos de las Personas Mayores. Si bien este protocolo no ha sido ratificado por nuestro país, y aquí aprovecho para hacer un llamado y convocar a que llamemos otra vez al Senado a que ratifiquemos esta Convención Interamericana, creo que es importante reconocer que lo que nos aporta ellos en términos de la visión de las personas mayores es importante, y por lo tanto pues adecuar el texto a ese término, persona mayor y no adulta mayor, sería muy conveniente. Y finalmente se propone adicionar una fracción al artículo 73 constitucional relativo a las facultades del Congreso de la Unión para establecer que tendrá la facultad de emitir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados y establecer la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, de forma que esta redacción dote certeza jurídica respecto a la naturaleza de la legislación que se debe publicar, Ley General, y la importancia de la coordinación de los diversos órganos de gobierno. Básicamente en esos 3 elementos estarían los comentarios a la iniciativa que nos hacen llegar, y permíteme pasar al segundo momento de mi intervención, y tiene que ver con compartirles un poco la experiencia de la Ciudad de México. Como ustedes saben, la Constitución Política de la Ciudad de México es el primer texto constitucional que incluye el derecho al cuidado y establece que habrá un sistema de cuidados, y en este sentido es un primer referente nacional.
El artículo 9 de la Constitución local establece el derecho al cuidado como uno de los derechos contemplados para una ciudad solidaria. A su vez, distribuye contenidos del derecho al cuidado en otros artículos. De una lectura armónica de la Constitución, puede decirse que el siguiente es su contenido constitucional local. Derecho de las familias a ser apoyadas en las tareas de cuidado. Se garantiza con servicios públicos que deben ser accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. Esos derechos y obligaciones deben de estar plasmados en políticas públicas específicas. Existe prioridad de recibir cuidados por edad, dependencia por enfermedad, discapacidad y ciclo vital. Un segundo criterio de prioridad, pero para recibir apoyo, son las personas cuidadoras sin remuneración. Se establece la obligación de protección laboral a personas cuidadoras remuneradas, reconociendo la precariedad de las condiciones laborales que tienden a tener. Se reconoce el valor social y para el desarrollo de las labores de cuidado. Las políticas de cuidado deben ser parte de la política social y las personas mayores tienen derecho a cuidados paliativos dentro del universo de cuidados. De lo anterior, quisiera enfatizar en 3 cuestiones. Primero, la Constitución de la Ciudad de México establece acertadamente el sistema de cuidados como parte de la política social que atraviesa a toda la población, reconociendo ámbitos de especial y necesaria provisión de cuidados. Sin embargo, a nivel de la administración pública, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública deposita el impulso del sistema en la Secretaría de la Mujer y no en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Es cierto, y lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, que básicamente tenemos una feminización, hay una carga en las mujeres con relación a la visión, a las cuestiones de cuidado y que por lo tanto se requiere forzosamente, si no, no estaríamos hablando de ello, de una perspectiva de género cuando estamos hablando de cuidados. Están altamente feminizados. Sin embargo, depositarlos en el sector institucional de mujeres puede enviar el mensaje inadecuado de que deben continuar feminizados, por lo que se considera que el mensaje debe depositarse en que los cuidados son propios de la condición humana, que la necesidad de recibirlos es característica de ciertos momentos vitales y condiciones, y que las instituciones garantes de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de seguridad social, trabajo y salud, deben de diseñar esquemas para la provisión con una necesaria perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que continuar con la perspectiva porque tenemos que reconocer todos los datos que nos han compartido y que sabemos y que acompañamos con relación a la feminización del cuidado, pero con una lógica del mensaje de que lo que tenemos que acabar es con la feminización del cuidado. Tenemos que ampliar la visión de cuidado a que es responsabilidad de todas, todos y todes, ¿no? Y en esa lógica creo que sería conveniente tomar en cuenta esta lección que nos deja en la ciudad y que tendríamos que ver cuando se esté ya conformando la legislación para el sistema. Lo segundo es que la legislación debe conciliar los derechos de quien recibe cuidados y también de quien provee los cuidados en su doble vertiente, remunerados y no remunerados, y ya Marta García hacía referencia exactamente a no descuidar la parte de los cuidadores. Y finalmente, desde una perspectiva interseccional, la legislación no solo debe incluir los cuidados como un servicio directo, sino la garantía de apoyo para los cuidados como una provisión indirecta. Por ejemplo, los apoyos para la familia que pueden ir desde la capacitación y formación hasta las transferencias económicas. Y por otro lado, apoyo desde la perspectiva de los derechos de personas con discapacidad, apoyo para la toma de decisiones, para la vida independiente, y Margarita García también ya lo señalaba en su intervención. Aún en la ciudad no ha sido publicada la ley de sistemas de cuidados y muchos de los debates se han centrado en los cuidados de personas con discapacidad de alta dependencia. Sin embargo, el proceso federal debe de aprender de este proceso local y extender los cuidados a todos los ámbitos de la condición humana que tienen prioridad y transversalizar ese enfoque en los ámbitos de gobierno y trascender
miradas asistencialistas para favorecer un enfoque de derechos humanos. Y finalmente, lo tercero que quería abordar tiene que ver con qué seguiría, digamos, después de esta reforma constitucional. Y básicamente apuntaré. Lo primero, consultar a titulares colectivos de derechos a la consulta y participación. Personas con discapacidad, personas indígenas, personas afrodescendientes, y garantizar la participación también de niñas, niños y adolescentes que son básicamente sujetos de cuidados, pero lo sabemos, también son cuidadores, ¿no? Tenemos una alta incidencia y esto va a provocar, y ya lo han mencionado ahorita anteriormente, parte de lo que va a provocar la crisis que vamos a vivir después de la emergencia sanitaria, es exactamente un gran riesgo al incremento de los cuidados, por lo menos aquí en adolescentes y en muchas niñas en nuestro país y en el mundo. Entonces, la consulta es necesaria, no nada más con mujeres, la consulta es necesaria con diferentes colectivos que están involucrados en esta visión transversal del cuidado. Lo segundo es publicar una ley general del Sistema Nacional de Cuidados con un contenido mínimo de 7 elementos. No voy a desarrollarlos, voy a nada más dar los bloques y ahí tenemos un documento preparado para entregárselos a las diputadas y los diputados. Uno es el reconocimiento de las personas que reciben cuidados preferentemente y su intersección. 2, cualidades del derecho al cuidado, como básicamente accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. 3, criterio para el cuidado y el apoyo, etapas de vida, grados de dependencia, grados de autonomía. 4, provisión de los servicios de cuidado, familiar, público, mixto, de manera directa, de manera indirecta. 5, visión interseccional, básicamente establecer que tiene que haber una coordinación interinstitucional que involucra ámbito laboral, ámbitos de la salud, institucionalidad dispuesta para los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, la protección de niñas, niñas y adolescentes, y movilidad, básicamente competencia local para el sistema de apoyos. 6, enfoques y principios, género, justicia social, enfoque integrado de salud, interseccional, interés superior de niñas, niños y adolescentes, interdependencia de los derechos humanos, no discriminación y participación. Y finalmente, características de los cuidados, básicamente integrales, paulativos, alternativos y temporalidad, corto, mediano plazo, largo plazo, permanente. Incluir en la iniciativa las modificaciones a proporciones de al menos 15 leyes. Básicamente estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, Ley de Asistencia Social, Ley General de Salud, Ley General de Desarrollo Social, Ley General de Prestación de Servicios para la Atención y Cuidados del Desarrollo Integral Infantil, Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Trabajadores, la del Instituto de Seguridad Social, la del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Servicio del Estado y la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística. Básicamente, al menos. Como verán, bastante trabajo. Y finalmente, 3 cosas. Instalar el Sistema Nacional de Cuidados. Básicamente es cómo queda claro en toda esta transformación, en toda esta armonización, en la generación de la propia ley del sistema, la creación de la instalación del Sistema Nacional. 2, dar seguimiento a la armonización en las entidades federativas. Y 3, pues elaborar la ruta política pública, que tiene que ver con todo el ciclo y la planeación. Básicamente esas serían las aportaciones que desde la comisión hacemos. Naturalmente, y lo debí haber dicho al principio,
lo dije en términos de la pertinencia del contexto, pero también lo digo ahora al final, entrar en esta materia es entrar en el nodo principal de acabar con muchísimas desigualdades, muchísimas cargas que básicamente acrecentan la brecha y la desigualdad. Trabajar hoy en este tema, además, también nos apunta a cómo vamos a tener que trabajar en la crisis que se nos viene, y lo han mencionado, precariedad en el empleo, movilidad y cuestiones que van a modificar la vida cotidiana y por lo tanto van a modificar y van a acrecentar las condiciones de precarización laboral y de precarización también para el desarrollo de acciones de cuidado hacia los cuidados, a los que cuidamos y hacia lo que nos cuidan, ¿no? Y creo que es sumamente pertinente tanto la modificación, la iniciativa y todo lo que esta, como nosotros lo estamos viendo, contempla en términos de trabajo. Y pues bueno, como organismo público de defensa de derechos, pues estaremos acompañándolo hoy y siempre, ¿no? Y promoveremos igual desde la Federación de Organismos Públicos a nivel nacional que acompañemos tanto la iniciativa para la modificación como lo que se genere a través de esta en términos de la ley nacional y en términos de las armonizaciones que de ella deriven. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy importante todo lo que nos acaba de mencionar, cuestiones que se tienen que hacer antes de esta reforma y después de esta reforma constitucional que tenemos aquí discutiendo en estas audiencias públicas. Muchísimas gracias, presidenta. Y pues bueno, todo, por supuesto, queda aquí en las notas de estas audiencias públicas. Ahora voy a presentar, y nos hace el favor de acompañarnos, Hanna Vasileva. Y Hanna Vasileva pues tiene una semblanza muy importante y que les voy a mencionar en este momento. Ella es licenciada en Economía Social y maestra en Estudios Internacionales de Desarrollo Social con especialización en políticas públicas y justicia de género. Es integrante de la Red de Cuidados en México, en la que se dedica a impulsar el intercambio estratégico con redes de activistas, organizaciones y académicas a nivel nacional e internacional. Por medio de este trabajo busca identificar aprendizajes estratégicos y soluciones concretas para la erradicación de las desigualdades que se desprenden de la injusta organización social del cuidado. Ha trabajado con varias organizaciones sociales como coordinadora de proyectos relacionados con la economía del cuidado, el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito rural y el combate de la violencia contra las mujeres y niñas. Actualmente, Hanna colabora con Hogar Justo Hogar, AC, en la construcción de un movimiento de personas empleadoras justas que reivindican los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar. Además, coordina el ensamble COVID-19, una iniciativa de articulación entre fundaciones, empresas y organizaciones de sociedad civil que delibera estrategias y soluciones colectivas a los problemas más apremiantes de la actualidad. Y bueno, le damos las gracias a Hanna Vasileva por estar aquí. Escuchamos su ponencia. Es un tiempo de 10 minutos. Un minuto antes le haremos aquí una indicación de que ya va a terminar su tiempo. Adelante, compañera Hanna. Muchas gracias por la invitación, diputada Paola. Muchísimas gracias a todas, diputadas y diputados, por convocar a este espacio de deliberación clave. Y un gracias muy especial al diputado Ernesto Palacios Castro por invitar a la Red de Cuidados a este espacio. Me gustaría, mientras que hable, apagar mi video y compartir mi presentación porque tengo una conexión un poco inestable. Entonces, si me pueden habilitar, por favor, la opción, ya está, de compartir la presentación. Bueno, lo que yo les voy a presentar es el resultado de las deliberaciones de la Red de Cuidados, que es una red multiactor de investigadoras, de activistas, de personas cuidadoras y representantes de organizaciones de la sociedad civil
Nos estamos uniendo para discutir y construir de una manera colectiva conocimiento y acción para promover el derecho al cuidado en México. Y justo en este marco hemos ido desarrollando a lo largo de años algunas nociones indispensables para la construcción de políticas públicas en aras del ejercicio efectivo del derecho al cuidado digno y al tiempo propio de las personas. Entonces, me gustaría a lo largo de la presentación contestar a dos inquietudes, dos preguntas orientadores, digamos. La primera es, ¿qué implica la conceptualización del derecho al cuidado digno y derecho al tiempo propio como un problema público y la construcción del bienestar como una política del Estado? Para esto es muy importante reflexionar sobre qué tipo de supuestos hasta ahora nos han llevado a una organización injusta del cuidado. Lo primero que hay que constatar, como han dicho muchísimas ponentes anteriormente, y muchos saludos a todas personas requerimos cuidados en todas etapas de nuestras vidas. No es que haya personas quienes puedan vivir de manera autónoma en este mundo. Todas las personas siempre requerimos cuidados y algunas personas en ciertas etapas de nuestra vida o por condiciones de salud requerimos de cuidados intensos y extensos. Por el otro lado, también es clave constatar que el cuidado es un trabajo que requiere tiempo, energía, especialización y afecto. No es algo que surge mágicamente desde el amor y no requiere esfuerzo. Es un trabajo. Esto han dicho varias personas anteriormente y realmente es clave construir cualquier acción pública desde este entendimiento. Y es un trabajo que pueden hacer todas las personas y que es responsabilidad de todas las personas hacerla. En la mayoría de las etapas de nuestras vidas lo podemos realizar. Hay que constatar esto. El tercer aspecto es un supuesto que los cuidados de alguna manera se arreglan al interior de los hogares y que esto suceda automáticamente. Y no es así. El trabajo de cuidado se realiza actualmente al interior de los hogares y es un pilar, la manera en cual se organiza hoy en día, de las desigualdades sociales y de género. En México cuidan 90 millones de personas en el ámbito de los hogares y también en condiciones frecuentemente muy precarias en las comunidades. No reciben remuneración ni acceso a los derechos sociales básicos por realizar este trabajo y como ya hemos escuchado, del total de las horas que se dedican en el país a estas labores, 3/4 del trabajo son realizadas por mujeres, niñas y adolescentes. Y esto quita espacio vital y tiempo para poder desenvolver propios planes de vida. Entonces, las mujeres y niñas estamos realizando este trabajo a costa de nuestro propio bienestar, de nuestra salud y las muchas dimensiones que han mencionado las personas quienes compartieron sus ponencias anteriormente. Construir responsabilidad en la sociedad hacia la realización del trabajo de cuidados, es decir, la corresponsabilidad, no es solo una cuestión de redistribuir el trabajo de cuidados entre las mujeres y los hombres. Construir corresponsabilidad implica una corresponsabilización desde el Estado. Parte importante de ello es la construcción de un sistema nacional del cuidado, el mercado, las comunidades y también al interior de los hogares, tanto entre los géneros como entre las generaciones. Yo creo que es muy importante destacar que construir la corresponsabilidad implica una agenda transformadora mucho más allá de las políticas públicas.
La experiencia de cuidar no es una actividad puntual, es un proceso que genera vínculos e interdependencias. Entonces, hacer de los cuidados un pilar y un valor compartido en la sociedad, un valor público, implica preguntarnos y mirar hacia un horizonte alternativo. Implica preguntarnos qué sucedería si la corresponsabilidad no solo pensada, sino sentida y vivida, fuera fundamental en todos los procesos de gestión de todas las instituciones que organizan nuestras vidas. Y en este sentido, pues miremos las familias. Empecemos por una de las instituciones más importantes que organiza nuestras vidas, la vida al interior de los hogares. Al analizar las dinámicas en los hogares mexicanos, se revela que existe un vínculo claro entre la lógica del cuidado y de la violencia. Un cálculo de los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares demuestra que una mayor participación masculina en el cuidado al interior de los hogares disminuye la incidencia de las violencias en este espacio. El riesgo de la violencia física disminuye por 74% con compartir este proceso de cuidar y otras violencias también. Entonces, me gustaría partir a la siguiente sección de mi ponencia con una primera conclusión: encaminar dinámicas y una vida colectiva que se basa en el derecho al cuidado y al tiempo propio de las personas nos lleva a rutas hacia una sociedad en paz. Es un camino para salir de una espiral de las violencias en la cual nos encontramos actualmente en México, y una espiral de violencias que requiere un Estado cada vez más policíaco, nos lleva a otras lógicas. Y con esto en mente, me gustaría hacer la segunda pregunta: ¿qué es y qué implica la construcción de un sistema nacional de cuidado? Bueno, ¿qué significa dar más importancia al cuidado? Significa aumentar la asignación de recursos de la sociedad al cuidado. Sí, estamos hablando de presupuesto público, pero estamos hablando sobre todo de relevancia, del lugar que damos al cuidado al organizar nuestros procesos cotidianos y aumentar la oferta de servicios, la infraestructura y también asignar más tiempo social al cuidado. Esto es un paso importante para colocar el cuidado al centro. Es un paso de muchos pasos de una ruta amplia hacia la transformación social. Y entonces, un sistema de cuidados es un conjunto articulado de muchas leyes en muchos ámbitos, como mencionaba anteriormente Nacheli. No me voy a detener más en esto. Y me gustaría ir cerrando con preguntar qué implica la construcción de un sistema nacional de cuidados en aras del derecho al cuidado digno y tiempo propio, y no como una política pública aislada. Al inicio, la diputada Villavicencio hablaba de los mantras del cuidado, y aquí me gustaría volver a nombrar y enfatizar algunos y matizar algunos aspectos. La construcción de un sistema nacional de cuidados en este espíritu implica aspirar a que cada persona pueda ampliar su espacio de decisión. Esto, desde una perspectiva feminista, implica no estar obligada a cuidar, sino tener opciones reales de delegarlo y saber que la persona a quien estamos cuidando pueda recibir un trato digno. Y todo esto independientemente de nuestros niveles de ingreso y estatus laboral. Significa buscar alternativas a la institucionalización del cuidado en las familias y en las mujeres, niñas y adolescentes. Esto es clave. No es una asignación natural, es algo que hemos construido socialmente y es injusto.
Significa aspirar progresivamente a que todas las personas puedan acceder a los beneficios de un sistema nacional de cuidados, dando prioridad en las primeras etapas a los grupos de la población marginada y en condiciones de dependencia extrema. Vamos a escuchar más adelante las experiencias en Uruguay. Yo creo que nuestra compañera nos lo va a explicar muy claramente cómo fue el proceso en otro país de la región. Y significa también partir del principio que la realización del derecho al cuidado y el espacio de la autonomía de un grupo nunca puede ir a costa del derecho al cuidado de otro. Esto implica construir un sistema nacional de cuidados, deliberar en torno al sistema nacional de cuidados, siempre en conjunto con la experticia de las personas cuidadoras y contemplar a las personas cuidadoras como un grupo prioritario, como bien mencionaba Margarita anteriormente. Me gustaría cerrar, de hecho, pues señalando que muchos hogares mexicanos hoy en día y en estas condiciones que estamos atravesando una pandemia particularmente, en vez de ser una cuna de justicia social, es un espacio de explotación que alimenta las relaciones de desigualdad, y no solo en México, es el contexto en la mayoría de los países de este mundo. Nuestra compañera Margarita ha escrito un artículo muy importante sobre la situación de las personas cuidadoras en esta pandemia, y constata que hay una realidad imperceptible para muchas personas, incluso para muchas mujeres, una realidad que pesa, que sentimos caer en nuestros tiempos, en nuestros cuerpos. Esa realidad es todo el trabajo de cuidados que debe realizarse para hacer frente a esta pandemia. Y en esta coyuntura tenemos ahora también, al hacer esto tan visible, porque se están aumentando las injusticias, tenemos una oportunidad para promover cambios trascendentales, para colocar el cuidado en el centro de la vida colectiva. Ya se está acabando el tiempo, pero creo que es muy importante contemplar experiencias en otras partes del mundo. Me gustaría nombrar tanto la India como Sudáfrica, quienes desde hace muchos años han encaminado programas de empleo público que generan empleo en el ámbito comunitario de los cuidados a través de distintos esquemas como cooperativas, y esto es un camino muy, muy importante, generar empleo digno en el ámbito de cuidado para cambiar las desigualdades estructurales en una sociedad, y creo que es muy importante contemplarlo en un momento como este, en cual también el tema de la reactivación económica en la crisis económica que estamos atravesando en clave de las justicias sociales, es un tema muy importante y se debería vincular de una agenda hacia la construcción del derecho de todas las personas a un cuidado digno y al tiempo propio. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, muchísimas gracias, Hanna Vasileva. Esta fue su ponencia. Estamos muy agradecidas porque podemos escuchar esta voz tuya que es tan importante, y por eso mismo estás aquí en estas audiencias públicas. La verdad es que todo es muy enriquecedor para nosotros y nosotros los diputados federales, porque obviamente vamos en este camino a la construcción de un sistema integral de cuidados en México. Muchísimas gracias, y pasaré a presentar a nuestra siguiente ponente, que es Pilar Alberti Manzanares. Voy a leer un poquito de su semblanza para que veamos qué es lo que Pilar ha hecho. Ella es doctora en antropología por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Cursó una especialización en género y cooperación para el desarrollo en el Instituto de la Mujer de España y la Unión Europea, así como el curso de estudios de la mujer en el Colegio de México. Ha sido consultora internacional del Banco Interamericano de Desarrollo de la FAO en temas de género y mujeres rurales indígenas. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, impartiendo los cursos de estudios de género en Ciencias Sociales y Problemáticas de las Mujeres Rurales en la maestría y doctorado del Programa de Desarrollo Rural. Asimismo, ha publicado más de 100 artículos en revistas nacionales
e internacionales y coordinado 10 libros. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 2, y fue coordinadora del modelo de equidad de género desde el 2006 al 2015 y actualmente es titular de la unidad de género, así como persona consejera de atención a víctimas de hostigamiento y acoso sexual, según el protocolo de prevención, atención y sanción, y bueno, del GIES aprobado por la Secretaría de Administración Pública Federal. Recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, otorgado por el Frente Feminista Nacional, y el Premio Municipal de Texcoco en Derechos Humanos por su trabajo en favor de las mujeres. Pertenece a la colectiva de las mujeres, de las constituyentes feministas. Por lo tanto, presento con este gran currículum, con esta gran semblanza, a Pilar Alberti Manzanares, y le cedemos el uso de la voz por 10 minutos, avisándole un minuto antes de que termine su tiempo, y le agradecemos a nombre de la Cámara de Diputados su participación. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias. Realmente buenas tardes. Es un privilegio participar en este evento con tantas panelistas que me antecedieron y las que seguirán. Realmente es muy importante, y como integrante de las constituyentes CDMX feministas, me da mucho gusto, nos da mucho gusto que el tema de cuidados sea prioritario, porque desde 2016, y quisiera reconocer el trabajo de nuestra compañera Yasmín Pérez Haro, en el que se propuso justamente la Constitución de la Ciudad de México que se incluyera el derecho a los cuidados. Esto sucedió y quedó reflejado en el artículo 9 de la Constitución, además de otros temas a lo largo de la propia Constitución, otros artículos. Ahora nos corresponde a las constituyentes feministas de la Ciudad de México proponer el derecho al tiempo propio. Y este va a ser el tema de mi presentación, en donde quisiera también reconocer tanto a la diputada Lorena Villavicencio como al resto de compañeras que trabajan en la iniciativa de elevar a rango constitucional justamente el derecho al tiempo, al cuidado y al tiempo propio. Quisiera presentar los argumentos para considerar el derecho al tiempo propio de las mujeres como un requisito fundamental del Sistema Nacional de Cuidados. En este sentido, cabría preguntarse cuáles son los principios irrenunciables que orientarían la generación de este Plan Nacional de Cuidados. Quisiera mencionar que en estos principios tendríamos que hablar del principio de la perspectiva de género feminista, que propone que la despatriarcalización de la política y la economía de cuidados sea un eje central para desfeminizar el trabajo doméstico y de cuidados. El segundo principio sería el de accesibilidad de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, para que todas las personas accedan y ejerzan sus derechos, incluido el derecho al tiempo propio. El tercer principio sería el de igualdad sustantiva, para permitir la efectividad de las condiciones igualitarias en el trabajo doméstico y de cuidados. El cuarto principio sería el intergeneracional, que supone garantizar la inclusión y accesibilidad de todas las personas sin importar la edad. Principio de interculturalidad, para incluir todas las culturas y grupos, comunidades. Principio de sustentabilidad sería el sexto, para garantizar prácticas equilibradas que no comprometan el futuro de la vida y tampoco del medio ambiente. Y el principio de corresponsabilidad involucra la obligación de las autoridades, el mercado, las familias, todos los actores, grupos involucrados. Quisiera centrarme en lo que son los argumentos para considerar el derecho al tiempo propio como fundamental y un requisito del Sistema Nacional de Cuidados. Y parto de una pregunta: ¿por qué las mujeres están obligadas a dedicar más tiempo y esfuerzo que los hombres a atender el trabajo doméstico y el cuidado de los demás? La respuesta está en el sistema patriarcal, que le interesa que las mujeres asuman todo ese trabajo gratuitamente y sin esperar agradecimiento. Y esto me lleva, por lo tanto, a los argumentos de por qué hay que desmontar esta obligación patriarcal. El primer argumento sería que un sistema nacional de cuidados no puede sustentarse en las mujeres como cuidadoras, porque es injusto. El segundo argumento es que las mujeres tienen pobreza de tiempo,
Ya hemos visto en ese enorme tiempo que le dedican al cuidado, al doméstico, y cómo esto hace que ellas estén haciendo una transfusión de su tiempo. Si hablamos en términos médicos, es una transfusión de su tiempo para la vida de otras personas, para atender a otros. Si nadie invirtiese tiempo, esfuerzo y recursos en este tipo de actividades, las comunidades, los centros de trabajo, economías enteras se colapsarían por completo. Las mujeres son expropiadas de su tiempo en favor de los varones que tienen todo el tiempo del mundo. El argumento 3 es que si se garantiza el derecho al tiempo propio de las mujeres, se produce un cambio de paradigma cultural civilizatorio que supone la desfeminización del trabajo doméstico y la economía del cuidado. El argumento 4, y voy a recordar a Virginia Woolf cuando ella hablaba de que era importante tener un cuarto propio, como una metáfora de tener un lugar propio en el mundo para las mujeres. Nuestra propuesta es tener un tiempo propio para tener una vida propia. Es decir, para que la existencia de las mujeres dé sentido a su vida y crecimiento como seres humanos. El argumento 5 es que las mujeres han sido consideradas y educadas por el patriarcado para servir a otros. No estamos de acuerdo con esta educación porque es androcentrista. El androcentrismo pone al centro del mundo, de las cosas, al hombre y lo considera como la medida, el criterio de identidad del ser humano, mientras que la mujer es considerada como lo otro, lo que se separa del ideal del hombre. Y si el ideal del ser humano es el hombre, entonces la mujer, que es lo otro, no es humana. Estamos aludiendo a profundas raíces filosóficas de lo que es la identidad, lo que es el ser humano. Y por ello el tema del derecho al tiempo propio tiene que tener en cuenta una modificación filosófica, ontológica, de lo que es las mujeres en el mundo, para poder transitar a un reconocimiento y a una democracia en igualdad. El argumento 6 es que la identidad de las mujeres encuentra su sentido filosófico en el ser y en el tiempo. Se es porque se existe. El derecho al tiempo propio de las mujeres es una propuesta feminista que se sustenta en la ontología de los filósofos Hegel, Sartre y, por supuesto, en Simone de Beauvoir, al plantear que las mujeres son seres para sí, que corresponde al proyecto humano de búsqueda de la trascendencia, el cambio y la libertad. Por ello, no existe una naturaleza humana esencialista. Simone de Beauvoir, feminista y filósofa de la corriente existencialista, Simone de Beauvoir dirá que la mujer no nace, llega a serlo. Es decir, la mujer en su existencia cambia, se transforma, evoluciona como ser humano. Pero para ser necesita ser en el tiempo. Por ello es necesario reconocer el derecho al tiempo propio de las mujeres. El argumento 7 habla de que es necesario permitir la centralidad de cada mujer en su propia vida y la prioridad de sus necesidades y afanes. La propuesta feminista de la mismidad que lleva a que cada mujer sea consciente de ser prioritaria e imprescindible para sí misma. El argumento 8 nos lleva a la triple ruptura ideológica para desmontar la premisa de servir a los otros. Es una crítica a los siguientes mandatos patriarcales. En primer lugar, hay una crítica al mandato del heroísmo que tienen que llevar las mujeres basado en el sacrificio de su vida en favor de los otros. Crítica también al martirio femenino que ensalza el dolor, el sufrimiento y la pérdida para cumplir con el deber. Mujeres que arriesgan su propia salud en el cuidado de otras personas, quedándose sin dormir, comer, sin descansar en los hospitales para atender a sus seres queridos. Y el tercero es la crítica a la supermujer. Una mujer omnipotente, ensalzada por el neoliberalismo, que puede con todo el trabajo doméstico, de cuidados, laboral, comunitario, quien supera todos los obstáculos, no se cansa y siempre está disponible para atender las necesidades de los otros. El argumento 9 es que con el derecho al tiempo propio se reduce la brecha de desigualdades de género en el Sistema Nacional de Cuidados.
El argumento 10 promueve las políticas de conciliación y corresponsabilidad que fomenten la igualdad de género y los derechos al cuidado. El argumento 11 es que el derecho al tiempo propio cuestiona las prácticas machistas, micromachistas, misóginas y violentas contra las mujeres. El argumento 12 hace que este derecho al tiempo propio promueva la transición de las masculinidades patriarcales a masculinidades igualitarias, al reclamar la participación de los hombres en las responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados. El argumento 13 es que con este derecho del tiempo propio cambian las estructuras familiares y los lineamientos de la globalización de la reproducción. El argumento 14 es que el tiempo es dinero. Es decir, se ha valorado muchísimo en el capitalismo que el tiempo no se puede perder porque estaríamos perdiendo dinero. Y lo que hacemos es precisamente darle valor al tiempo propio de las mujeres, incluido precisamente en el dinero y en ese capital de pagarle por estas horas y trabajo que realizan. Quisiera terminar en el sentido de una conclusión, y es que la iniciativa de elevar a rango constitucional el artículo 4 al derecho al cuidado digno y el derecho al tiempo propio son elementos fundamentales que deben formar parte del Sistema Nacional de Cuidados para dar respuesta a los retos de un mundo globalizado que en 2030 contará con 100 millones de personas mayores, 100 millones de niñas y niños entre 6 y 14 años, así como millones de personas enfermas que necesitarán atención y cuidados. Es injusto que todo este trabajo sea para las mujeres. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Cuidados se debe sustentar en derechos y no en asistencialismos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Pilar. Le agradecemos muchísimo su participación, toda esta cátedra que nos ha dado sobre el feminismo, sobre todos estos conceptos que de repente no los tenemos en cuenta como deberíamos de tenerlos en un país que ha hecho de la desigualdad el pan de cada día. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, vamos a presentar ahora a la doctora Sagrario Garay Villegas. A la doctora Sagrario Garay Villegas, a quien le tenemos un especial aprecio aquí en el estado de Nuevo León por estar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, la doctora Sagrario Garay es licenciada y maestra en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo el grado de doctora en Estudios de Población por el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano en el Colegio de México, es profesora e investigadora en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha participado en múltiples grupos de investigación asociados a proyectos nacionales e internacionales sobre envejecimiento y ha dirigido diversos proyectos de investigación que han contado con financiamiento externo, ha publicado más de una decena de artículos y capítulos de libros sobre los temas de envejecimiento, familia y redes de apoyo, cuenta con el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como investigadora nivel 2. Por lo tanto, cedemos el uso de la voz a la doctora Sagrario Garay Villegas, agradeciéndole su participación y dándole un tiempo de 10 minutos en donde le avisaremos un minuto antes de que termine su tiempo aquí por el chat de este grupo. Muchas gracias, doctora Sagrario. Le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, es un honor estar en esta mesa de expertos y también agradezco mucho la invitación a compartir un poco de la experiencia que yo tengo en términos más del estudio de personas adultas mayores. Voy a compartirles la presentación, pero no sé si me dejan habilitar para compartirles mi pantalla. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, yo me voy a ir un poco rápido, un poco por el tiempo también, porque otras cosas ya las han discutido. Y sabemos que en México existe esta ley para las personas adultas mayores,
una ley que tiene una serie de elementos que, bueno, favorecen el tema de cuidado, que en la realidad obviamente hay muchos huecos que no se llevan a cabo. Hay que tener en cuenta que esta ley se genera antes de la Convención Interamericana de las Personas Adultas Mayores, lo cual, bueno, pues hace que pues haya también ciertas diferencias, pero no voy a ahondar mucho en eso. ¿Me pasan la siguiente, por favor? O no sé si yo le puedo ver. La siguiente, por favor. Me quiero ir un poco más rápido. A ver, creo que yo le puedo mover. En la Unión Interamericana están estas cuestiones que están más enfocadas a la dependencia, a los cuidados de embarazo y servicios de dependencia hacia las personas mayores. Yo lo que quiero mostrarles en esta ponencia es un poco más el tema del no necesariamente limitante, del cuidado que tiene que ver para personas que tienen alguna enfermedad y que no es discapacitante, sobre todo en el caso de las personas mayores, y también para personas que no son personas adultas mayores, ¿no? Esto se deriva de un estudio que hicimos con apoyo del Fondo Sectorial INMujeres CONACYT. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Me quiero ir más a los datos. Bueno, les voy hablando de los datos. Bueno, sabemos, efectivamente ya hemos hablado mucho de los cuidados, de que recaen las mujeres, eso es una realidad que no podemos obviar, que tenemos que tener en cuenta. Ha habido estudios que se han enfocado mucho al tema de las implicaciones del cuidado para las mujeres, tanto en su salud física como mental, y que han aportado mucho al conocimiento en términos de saber, bueno, el cuidado existe y tiene implicaciones, no es, como bien lo han dicho, es un trabajo que hay que reconocer y que además, bueno, pues trae una serie de implicaciones para las mujeres que son generalmente las que asumen este cuidado. También yo quisiera hacer una precisión, me parece que hablamos mucho de cuidado, pero que en sí el concepto es muy complejo, que eso creo que es un primer reto que tenemos que tener en cuenta, que es muy amplio, que efectivamente todos necesitamos de cuidado en distintas etapas de nuestra vida, pero que es un concepto que también tenemos que trabajar porque ahora se asocia mucho con el tema de la dependencia, pero veremos que en el caso de las personas mayores no necesariamente es así. La próxima, por favor. Bueno, esa nos la saltamos, de verdad les explico. Les decía yo que este proviene de un estudio, estos resultados de un estudio que hicimos con fondos de sectoriales, y que se aplicó una encuesta en 3 ciudades del país, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Fue una encuesta en donde buscamos a las cuidadoras de personas mayores, a las cuidadoras de alguna persona con discapacidad, que no necesariamente eran personas mayores, y a las cuidadoras de niños menores de 5 años, que básicamente eran las madres. Bueno, entonces un poco las características de estos dos grupos, de las personas mayores y de las que no son mayores de 60 años. No voy a discutir mucho esto, pero lo que sí por ejemplo, lo primero que nos saltó es la edad, que cuando hablamos de personas mayores, tenemos que las personas que están requiriendo algún tipo de cuidado, más o menos su promedio de edad son 75 años, son las personas adultas mayores, y en cambio, cuando vemos las personas que son menores de 60 años, que tienen algún tipo de limitación o de discapacidad, pues su rango de edad anda en promedio en 13 años, o sea, que quiere decir que son niños, jóvenes, los que tienen mayormente algún problema de discapacidad. Bueno, la distribución entre hombres y mujeres es más o menos igual, y no hay mucha diferencia en la escolaridad, más que para las personas mayores, que son los que presentan más bajos niveles de escolaridad. Y pues la siguiente, por favor, que quisiera yo irme más al tema de el siguiente, por favor. Al tema de las enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades, qué limitaciones encontramos entre estas poblaciones? No, la anterior, por favor. Bueno, entre las principales enfermedades que encontramos en la población adulta mayor, si se pueden regresar a la anterior,
Bueno, entre las personas mayores son este perfil epidemiológico que ya más o menos conocemos, que son diabetes e hipertensión, generalmente son las enfermedades que mayormente se presentan en la población adulta mayor y que, como les decía al inicio, no necesariamente son discapacitantes, ¿no? O sea, no estamos hablando de una enfermedad que les provoque una discapacidad, pero que sí son de largo plazo, ¿no? Son crónico-degenerativas y que van requiriendo de alguna atención. En cambio, en la población menor de 60 años, bueno, lo que tenemos básicamente es que son enfermedades pues que vienen de nacimiento, que es algún tipo de parálisis cerebral, síndrome de Down, que sí, en ese caso sí son enfermedades discapacitantes, ¿no? Para esta población menor de 60 años. Y también abordamos, bueno, cuáles eran las principales limitaciones que tenían estas personas. Y en ambos grupos, pues las mayores limitaciones que tienen son para realizar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Como son levantarse, comer, tomar medicina, ir al baño por sí solos. Entonces, bueno, ahí es donde entra este tema del cuidado, porque efectivamente las mujeres que están cuidándolos, pues les ayudan a muchas de estas actividades. Ahora, adentrándome un poco al tema de las cuidadoras, si se pueden ir más adelante, por favor. La anterior. Esta. Bueno, estas son un poco las características de las cuidadoras, de las mujeres que están cuidando a las personas que tienen alguna limitación o alguna discapacidad. ¿Cuál es la edad más o menos, el rango de edad entre los 40 y 50 años, ¿no? De estas mujeres? La mayoría son casadas o unidas, después veremos por qué, porque o las madres o las esposas las que están cuidando. Estas mujeres, también un gran porcentaje tiene derecho a atención médica. Aquí todavía es un efecto del Seguro Popular. Esta encuesta fue aplicada en el 2017, entonces en ese entonces todavía lo que se tenía era esta declaración de tener el derecho a atención médica por el Seguro Popular. Y bueno, también se les preguntó si habían trabajado en el último año, más o menos un 30% dijo que sí. La siguiente, por favor. Pero de estas que habían trabajado, también les preguntamos algunas de las razones por las cuales habían dejado de trabajar y por la mayoría dijeron que por tener que cuidar a un familiar enfermo o a una persona mayor, ¿no? En este caso, bueno, pues eran los hijos o los padres o los esposos los que tenían que cuidar. Y también, bueno, pues al abordar a quienes cuidan, está esto que quienes cuidan y cada cuánto los cuidaban, a las mujeres que cuidan a personas adultas mayores, la mayoría declararon que cuidan a su madre o a su padre o a su esposo o a algún abuelo, ¿no? A la abuela o al abuelo. Y en las menores, como les decía, pues las cuidadoras principales son las madres, ¿no? Están generalmente cuidando a sus hijos y esto tiene que ver un poco con la edad y la mayoría lo hacen de forma diaria, lo hacen muchas horas y todos los días. La siguiente, por favor. Y bueno, para ir justo ahora que ya se me está acabando el tiempo, pero quiero mostrarles lo que quisimos hacer con este estudio es mostrar lo que cuesta más o menos cuidar a alguien, ¿no? En términos económicos, que es un gasto que lo que pensamos es que lo están absorbiendo la mayoría de las familias, ¿no? Porque son algunos servicios que tienen que pagar a pesar de contar con algún servicio médico o con algunos servicios de estos, pero son servicios que están pagando las familias. Y entre los que más pagan en ambos casos y en ambos grupos, bueno, son las consultas médicas, el transporte también es en lo que más gastan, y medicamento, ¿no? Aquí están algunas de las cantidades, o sea, lo puse yo en dólares, pero estamos hablando de que en consulta médica gastan más o menos 400 pesos en algunos casos, en transporte unos 300 pesos mensuales, es un gasto promedio, es un gasto mediano mensual, y en medicamento también están gastando entre 500 y 600 pesos al mes, más aproximado. La siguiente, por favor. Y bueno, otros gastos que también incurren, que además de los que les mencioné, y que no son gastos constantes, pero que en algún momento lo hacen, en algún momento tienen que comprar aditamentos para facilitarles el desplazamiento o una mejor
calidad de vida de las personas. Bueno, las sillas de ruedas, bastones, andaderas, anteojos, que también es un gasto en el que las familias, prótesis dentales, ¿no? Y como verán, bueno, estos gastos son más altos. No son continuos, no son muy frecuentes, pero también son otras cosas en las que están gastando las familias principalmente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está un poco lo que ya les mencionaba, que estas cuidadoras pues lo hacen la mayor parte del tiempo, están cuidando poco más del 90% lo hacen todos los días y no cuentan con el apoyo de otros familiares, ¿no? La siguiente, por favor. Y las actividades en las que ayudan las mujeres a las personas a las que cuidan, pues básicamente casi en todo, ¿no? Estamos hablando desde actividades domésticas, que es hacer quehaceres domésticos, pero también en darles de comer o prepararles de comer, llevarlos a la calle o al médico, proporcionarles un medicamento, cambiarlos de pañal o ir al baño o para levantarse y moverse. O sea, básicamente son las actividades que tienen que hacer día a día o de manera muy frecuente, tanto las personas mayores como las personas, por favor. Y bueno, si por favor me pasa a las conclusiones, a la última. Estas son preguntas que hicimos en ambos casos para saber un poco el desgaste de estas escalas que son muy utilizadas para medir el desgaste de las mujeres cuando cuidan. Y lo que nos encontramos fue muy curioso, o bueno, tal vez no tan curioso que después lo discutimos, pero es que la mayoría no reconocen que tienen un cansancio frente al cuidado, lo asumen bien, hay más bien una preocupación porque su familiar esté contento, porque salga adelante, o sea, no hay ningún reconocimiento por parte de ellas de sentirse agotadas, de sentir que necesitan tiempo para ellas. Me parecía muy interesante ahora lo que hablaba Pilar del tiempo propio. No hay un reconocimiento de eso, de que lo necesiten. Sin embargo, claro, eso es en la escala, en el número. Pero cada que terminábamos una encuesta, la mayoría después decían, efectivamente yo estoy muy cansada, todo el tiempo me la paso cuidándolo, nadie me ayuda. O sea, sí había una queja, pero bueno, siempre sabemos que en las encuestas luego existe esta cuestión de falta de reconocimiento de que es una actividad por las propias mujeres, pero también como responder bien, ¿no? Al resto. Entonces, bueno, eso es un tema que creo que tenemos que seguir analizando, o sea, cómo el propio no reconocimiento de las mujeres, que es un trabajo, como pasaba con el trabajo doméstico, no están reconociendo que es un trabajo, su trabajo de cuidados. Las mismas personas que cuidan tampoco a veces reconocen que esto es un trabajo, lo cual pues se tendría que quedar claro. Y también lo que queda claro, pues es que el cuidado sigue recayendo en las familias, que esto obviamente no es nada novedoso. Sin embargo, dadas las tendencias demográficas, económicas y todo el panorama que se nos presenta, es de cuestionarse cuál va a ser la capacidad de las familias para seguir sosteniendo este cuidado de sus familiares, ¿no? De sus familiares con alguna limitación, con algún enfermedad. Aún aunque lo sostenga, también es cierto que cuál es la calidad de vida o que la calidad del cuidado que les están ofreciendo estas personas, ¿no? Porque no solamente es ver, bueno, se ofrecen con sus pocos o muchos recursos, pero también tendríamos que pensar en el tipo de cuidado que se está ofreciendo. Entonces, bueno, pues si quieren, después discutimos más y muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Sagrario, por esta información que usted nos da, que por supuesto la tomamos muchísimo en cuenta con estas diferenciaciones que usted está haciendo en algunos conceptos que, pues, por supuesto, nos interesan muchísimo. Les agradezco mucho a nuestras 4 ponentes, pero vamos a hablar un poquito de las conclusiones que nos llevamos de esta mesa 2, en donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacheli Ramírez, a quien le agradecemos infinitamente todas estas grandes aportaciones, y ella nos habló de 3 cosas con las que, bueno, claro que todo es importante, pero puntualizaremos algunas que pues nos llamaron mucho la atención. Ella nos habló pues obviamente sobre la iniciativa, nos habla de sustituir conceptos, de sustituir lo que es el concepto que tenemos de adulto mayor por persona mayor, por supuesto, porque estos conceptos pues cambian estas discriminaciones o estas desigualdades en las que vivimos y por supuesto amplían muchísimo el panorama para hablar de un sistema integral de cuidados. También nos habló de lo que pasa en la Ciudad de México
con este sistema de cuidados que hay ya legislado y cómo fue que se fue estableciendo este sistema en la Constitución local de la Ciudad de México, así como también nos habló qué va a pasar o qué pasaría después o cuál es la necesidad después de esta reforma constitucional, y nos hablaba de que se tiene que publicar una ley general de sistema de cuidados, así como también nos habló de que se tienen que armonizar aproximadamente 15 leyes para poder establecer un sistema progresivo que vaya siendo para todos y todas de una manera amplia y funcional. Bueno, fueron muchas cosas de la presidenta, de Nacheli, le agradecemos muchísimo, y también pues nos quedamos con estos comentarios de la maestra Hanna. Hanna nos habló de cosas muy importantes, nos habló de algunos conceptos que vamos a relacionar, por supuesto, pero sobre todo habló de encaminar dinámicas a una vida colectiva, de una sociedad en paz, de la pacificación, por supuesto. Nos habla de la espiral de la violencia, de cómo fraguar estos términos y estas políticas para poder salir de esta espiral de la violencia, que también es un concepto que nos llama mucho la atención, maestra. Y bueno, habla ser el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, que allá hablaba también la doctora Sagrado de eso, al tiempo propio, un pilar fundamental de lo público, ya que es imprescindible para combatir la violencia y construir la pacificación de la sociedad. También nos habló de ampliar el espacio de decisión de las mujeres, de las alternativas, de la institucionalización del cuidado en las familias y en las mujeres, niñas y adolescentes, y también nos habló de aspirar progresivamente a que todas las personas puedan acceder a los beneficios y, por supuesto, el tema principal, que es contemplar a las personas cuidadoras como un grupo prioritario, que creo que es la parte fundamental de estas dinámicas que estamos haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Hanna. Y también hablando de la doctora Pilar Alberti Manzanares, que por supuesto nos dio una cátedra impresionante sobre el feminismo y cómo ir desenmarcando estas conductas patriarcales, estos mandatos patriarcales, que es un término que yo creo que vamos a utilizar severamente. Lo hemos utilizado, pero ahora lo vamos a utilizar mucho más, doctora Pilar. Todo lo que nos mencionó usted, aparte, como le digo, de esta cátedra fascinante que nos acaba de dar, habló del cuidado digno, del derecho al tiempo propio. Yo creo que este término del derecho al tiempo propio, las cuatro fueron muy incisivas en ese término, de las mujeres, por supuesto, y nos habla de que deben de formar parte de un sistema nacional de cuidados. La finalidad de dar respuesta a los retos de un mundo globalizado, y también nos dijo que en el 2030 contaremos con 100 millones de personas mayores, 100 millones de niñas y niños entre 6 y 14 años, así como personas enfermas que necesitarán atención y cuidados, que por supuesto esto genera la alerta y la urgencia, la necesidad de tener un sistema adecuado de cuidados, integral de cuidados en este país. Doctora, qué rico fue escucharla, de verdad, y tenemos todos estos conceptos ahora con nosotras, que por supuesto les daremos un uso muy importante para toda la sociedad. Mil gracias, doctora Pilar. Y bueno, la doctora Sagrario Garay Villegas, acá colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Sagrario nos habló de algunas metodologías que ha usado como doctora, como perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras, doctora, por lo cual la felicitamos muchísimo. Nos habló de estas comparaciones de México, América Latina y el Caribe, y bueno, también nos señaló que los cuidados han sido olvidados por las familias, particularmente las mujeres, que es el tema que estamos viendo el día de hoy, que por eso se hizo con la Comisión de Igualdad de Género, así como la Comisión de Gobernación. Y bueno, también nos habló de la falta de reconocimiento de las mujeres por su trabajo, pero también una negación a su cansancio y falta de apoyo al cuidado. Usted mencionó, doctora, lo que es el desgaste físico, emocional, psicológico que las mujeres brindan
y otorgan sin remuneración alguna. También profundizó en las estrategias de las familias para cubrir los gastos que se requieren a sus familiares mayores, así como proyectar hasta cuándo será posible que las familias logren sostener estos gastos. Doctora Sagrario, le agradecemos mucho también las gráficas que nos pasó, que por supuesto nos quedamos con ellas, las cuales pues nos sirven muchísimo aquí a las diputadas y diputados. Le agradecemos mucho, nos quedamos con todas estas cuestiones. No sé si haya preguntas para las ponentes. Por la parte de su servidora, agradezco muchísimo a la diputada Wendy Briceño, al diputado Ernesto Palacios, que hemos trabajado en este tema desde que inició la legislatura y que pues hemos estado cultivándonos cada día con todas estas expertise que ustedes nos hablan. Agradecerle a la diputada Leida Alavés también, que siempre ha sido muy solidaria en estos temas. Y pues no sé si haya preguntas para hacerlas en este momento. Si no es así, les agradecemos mucho. Gracias, compañeras, compañeros, a todos los interesados en el tema. Y por supuesto, aquí nace, bueno, no nace, ya existe, pero aquí ponemos en esta mesa, en esto público, esta urgencia de un sistema integral de cuidados adecuados para México, en donde han reinado las desigualdades por muchas generaciones. Muchas gracias a todas por sus ponencias. Saludos, compañeros y compañeras, y vamos a enviar un corte. Soy Paola González, diputada federal por el Estado de Nuevo León.